Congregación Mesiánica Sar Shalom y Ministerios Olivo Natural presentan Retornando a nuestras raíces. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Retornando a nuestras raíces. Qué gusto nos da poder estar una vez más con usted, un domingo más compartiendo este espacio de radio, este tiempo dedicado a estudiar la palabra del Señor desde la perspectiva hebrea. Nos acompaña, como lo hace siempre, domingo tras domingo, el rabino William Ferrer, al cual agradecemos su esfuerzo y su voluntad para estar aquí. Estamos casi listos ya para comenzar, pero antes quiero recordarles el número del teléfono al cual usted se puede comunicar. Es el 305-474-0649. Repito, 305-474-0649. Un gran abrazo a todos los amigos que nos siguen domingo tras domingo, aquellos que nos siguen en Facebook, aquellos que se comunican con nosotros a través del teléfono, del email. Muchas gracias por todas sus palabras, las palabras de aliento y por saber de cuánta bendición es este programa para todos ustedes. Muy bien, como les decía, estamos listos para comenzar, pero antes no quiero cometer un gran olvido y es mandarle un beso grande a Mima. Mima es la señora más linda de la Congregación Mesiánica Sar Shalom, así que desde aquí, desde nuestros estudios de Olivo Natural, le mandamos un fuerte beso a Mima, diciéndole que la extrañamos y que prontito la vamos a ver nuevamente en la congregación. Así que, listos para comenzar, adelante con el programa de hoy. Muy bien, Rabino, hoy tenemos un tema, tenemos dos cosas, una buena y una mala. La mala es que el tiempo es muy poco y la buena es que este tema es interesantísimo. Y me comentaba usted antes de comenzar que el tema que va a tocar hoy es ¿quién le abrió la puerta a los gentiles? Y la verdad que es un tema bien interesante. Sí, es un tema que hay que tratarlo a la luz de las escrituras porque hay un concepto popular de que se ha transmitido a través de las plataformas religiosas, de este concepto muy generalizado, de decir que Pablo o Shaul, como le llamamos nosotros en hebreo, fue quien le abrió la puerta a los gentiles. Sí. Entonces, en verdad que Pablo también le habló a los gentiles, eso no lo podemos negar tampoco porque está muy claro en las escrituras. Claro. Pero el tema es quién fue el que le abrió las puertas para que los gentiles pudieran venir a beneficiarse de las mismas promesas de Abraham. Entonces, tradicionalmente nos han enseñado que Pablo fue el hombre que Dios usó para abrir esa puerta para que los goy o los goyim, lo de las naciones, vengan a formarte. Pero lo cierto es que no es correcto. De hecho, en el capítulo 15 de Hechos, cuando está el concilio reunido, no es Pablo el que defiende la causa. Quien defiende la causa es Jacobo, es Pedro y es Juan. O sea, Pedro, como ya había vivido una experiencia previa, entiende lo que Pablo está haciendo y le apoya el concepto de Pablo. Claro. Entonces, cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos este concepto mal difundido de que Pablo es el que le abre la puerta a los gentiles, cuando nosotros vamos a la escritura nos damos cuenta que no es real. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que Pablo no le predicó también a los gentiles. No, claro, sí. Porque hay gente que me entiende una parte y no me entiende la otra. Claro. Entonces tengo que explicar bien claro. O sea, para poder decir que Pablo le predicó a los gentiles, pero yo no puedo decir que fue el que le abrió las puertas a los gentiles, porque esto no se ajusta a las escrituras. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, al capítulo 9, versículo 4, capítulo 9, versículo 4 al versículo 6, nos encontramos que Shaul tiene un encuentro especial con Yeshua, ¿verdad? Yo quisiera que lo leyera, por favor. Sí, cómo no. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vaya al versículo 15 ahora, por favor.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, cuando llaman a Pablo, lo llaman con esa misión. Tenía que hablarle a los gentiles y a los judíos. Ajá. Porque es el mandato que está ahí. Claro, Tenía claro. que hablarle a los gentiles, a los reyes, a los judíos. O sea, no puede irse por un lado. Él no podía decir, bueno, me voy a ir a los gentiles y voy a dejar a los judíos atrás. Claro. Porque eso hubiese sido una contradicción al mandato que Yeshua le Claro, mandó. claro. No era el mandato de Jacobo, o ni el mandato de Juan, ni del mismo Pedro, que eran los pilares de la congregación en Jerusalén, Claro. sino que es el mandato de Yeshua en su experiencia personal, donde lo manda a que vaya a los gentiles, que lo va a presentar a los reyes y ante su propio pueblo, sí, sí, porque sí. No podía separar eso. Ahora, en el capítulo, en el versículo más adelante, nos vamos a dar cuenta de que en el versículo 22 del mismo capítulo 9, quiero por favor que leas el versículo allí. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Cristo. Fíjate lo que dice ahí el texto. En el mismo capítulo, cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor y tiene estas tres misiones que tiene que llevar, tiene que hablar a los gentiles, tiene que hablarle a los reyes y tiene que hablarle a los judíos. Cuando Pablo sale de ahí, va a Damasco. Claro. Porque recuerda que él va camino a Damasco. En camino a Damasco es que tiene la experiencia. Sí, 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 Cuando sí. él llega a Damasco, él no fue a buscar gentiles. ¿A dónde llegó? Dice que confundía más a los judíos que moraban en Damasco. Que moraban en Damasco. Cuando llegaron allí, se quedaron allí. Estuvo allí enseñándoles y compartió con ellos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que cuando sale de allí, enseguida fue a predicar en la sinagoga de ellos. Ajá. ¿Verdad? Y dice sinagoga de ellos. O sea que cuando tuvo la experiencia, fue a la sinagoga de los judíos a enseñarle que la experiencia que él había tenido, que el Mesías se le había revelado y que el Mesías que había muerto, había sido unos tiempito atrás, Sí. era el Mesías de Israel. Entonces, note que menciona la palabra sinagoga. Pablo no va a buscar a los gentiles que están en Damasco, va a la sinagoga. Dice que Yeshua se esforzaba y confundía ¿a quién? A los judíos. No le fue a hablar a los gentiles. Dice, le hablaba a los judíos y los confundía o les demostraba que Yeshua era el Mesías. Entonces, en el versículo 26, dice que que allí discutía con los griegos, dice el versículo 26. Sí. ¿Cómo dice el versículo? Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Fíjate, este encuentro, esta experiencia de Pablo no lo lleva todavía hasta ese momento a hablarle a los gentiles. No llega ahí todavía el proceso. Claro. Pedro sale de allí y cuando sale, Pablo cuando sale de allí luego se va a Tarso y está por allá un tiempo hasta que Bernabé va y lo trae de regreso. Por ejemplo, cuando encontramos en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, fíjate, están en Antioquía. Y estando en Antioquía, Pablo se reunió con la iglesia, dice en el texto en español. Ajá. En el griego dice eclesía, que significa una asamblea. Sí, sí. Si nosotros decimos sinagoga y decimos iglesia, para el judaísmo del primer siglo estamos diciendo lo mismo. Claro, claro. Hoy no, hoy están separadas. Pero el judaísmo del primer siglo eran dos términos griegos, porque la palabra sinagoga es una palabra griega, que es una gogué, y la palabra eclesía es otra palabra griega, y las dos son sinónimas en el griego. Claro. Sí, las dos significan asamblea. Es como decir hoy templo y congregación. Claro. Estamos hablando de lo mismo. Pero ya hoy está bien dividido, y cuando la gente ve la iglesia, lo ve con la mentalidad de hoy, un ente separado al judaísmo. Claro, claro. Entonces, cuando habla de iglesia, no está hablando de iglesia gentil. Cuando ella habla de iglesia, está hablando de congregación de judíos que estaban allí, porque Pablo, mucho tiempo después, es cuando va a llevarle la buena nueva afuera. Hasta ese momento Pablo estaba solamente concentrado en el judaísmo. Claro. Recuerda que Yeshua mismo le había dado a los discípulos: por camino de gentiles no vayáis, Claro. ni en casa de samaritano entréis. Entonces ellos habían guardado eso, pero en la experiencia de Pablo estaban ahora que después de la muerte de Yeshua, los gentiles tenían que venir a formar parte. Entonces Pablo, Bernabé trae a Pablo, y cuando lo trae, lo prepara y está un año con ellos allí.
Y es cuando en Antioquía, en el mundo del gentilicio o del helenismo, la cultura griega que había sido invadida, empieza a enseñar allí, y son cuando los griegos o los antioqueños llaman por primera vez a este grupo de seguidores, les llaman cristianos, pero no hay gentiles todavía allí. Claro. No hay gentiles, o se le llamaba, o si utilizaron el término hebreo, le llamaron Meshihim, que son los mesiánicos o los seguidores de Yeshua, o los Haderim, los del camino, o los Nazratín, cualquier otro término previo al término cristiano, empezaron a utilizar este término. Y es importante porque vemos hasta ahí que Pablo no entra, no le va. Pablo empieza a hablarle a los gentiles en su segundo viaje, ni siquiera en el primer viaje. En su segunda misión que fue mandado, es cuando Pablo empieza a tener, porque el judaísmo no empieza a tener... Si usted analiza bien claro el texto, el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que en los 3 viajes de Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, llegaba a una sinagoga. Cuando en esa sinagoga local no le recibían el mensaje, entonces Pablo le decía a esa sinagoga, no que era una verdad universal, a esa sinagoga. Ahora me vuelvo a los gentiles. Voy a buscar a esta gente que están buscando al Eterno, que lo están buscando, y les voy a hablar del Mesías. Pero no era que Pablo era que abandonaba su judaísmo para caminar en el gentilicio, para mostrar un camino totalmente ajeno, porque cuando leemos el libro de los Hechos, bajo un contexto de lo que él viene hablando, nos vamos a dar cuenta que no hay nada de eso. Fíjate, en el capítulo 10, porque del capítulo 9 de la conversión hasta el capítulo 10, no hay un relato donde Pablo le haya predicado a ningún gentil, por lo menos dentro de la perspectiva de las Escrituras. No hay ningún versículo donde diga que Pablo le predicó a un gentil. Fue a la sinagoga de Antioquía, le predicó y habló y qué sé yo. En uno de los textos allí va a mencionar a los griegos, pero los griegos no eran gentiles. Cuando ahí dice griego, en el original dice helenos, que eran los judíos, los helenistas, que eran los judíos que habían adoptado la cultura, el idioma griego. Entonces, no está hablando de griegos paganos, está hablando de judíos que habían adoptado la cultura helenista, como nosotros que vinimos de América Latina y vivimos en los Estados Unidos y hemos adoptado la cultura americana. Ya el Día de Acción de Gracias, comemos ciertas comidas y celebramos el 4 de julio y tiramos fuegos artificiales, ¿verdad? Nos hemos americanizado. Mucho América Latina se ha americanizado. La cultura de aquí de los Estados Unidos ha llegado a América Latina y esta cultura americana se ha ido conquistando países. Entonces era lo mismo. Ahora, llega el capítulo 10. Cuando llega el capítulo 10 del libro de los Hechos, es el relato de Cornelio. Y el relato de Cornelio está asociado a Pedro, o a Kefas, o a Simeón, como le llamamos en hebreo. En el capítulo 10, Cornelio tiene una experiencia sobrenatural. Cornelio es un centurión romano que, aunque era piadoso, no había tenido la circuncisión. Oraba al Dios de Israel, construía sinagoga, aportaba, ayunaba y oraba en los tiempos que Israel oraba, según la tradición. Al servicio de la mañana, del mediodía y de la tarde. Pero Cornelio no tenía circuncisión. Y era un hombre que hacía hasta donaciones y construyó una sinagoga, ¿verdad? Y Dios le muestra a Cornelio que mande a buscar en Jaffa o en Jope, como se dice en español, a un hombre llamado Simón. Ve y busca, no le dijo Pedro, yo ve y busca a Simón, que él te va a decir lo que va. Entonces cuando Cornelio tiene la experiencia y manda a los soldados romanos, Pedro está en Jope, en el mar Mediterráneo, actualmente en el puerto de Jaffa. Ahí está Pedro, en una azotea a la hora del mediodía, a la hora de la oración de la tarde, del mediodía, y Pedro está orando y tiene un éxtasis. Yo creo que ya eso lo hemos hablado muchísimas veces. Baja el lienzo con muchos animales que no se podían comer, cuadrúpedos y reptiles, y oye por 3 veces la boca y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: ninguna cosa inmunda he comido jamás, no la voy a comer. Y el Señor le dice: no llames tú inmundo y común lo que yo he limpiado. Pedro, cuando te va al lienzo, Pedro no entiende la visión. Pedro queda perplejo, pero en ese mismo momento que Pedro está analizando la visión, llegan los 2 centuriones y le dice: Cornelio te manda a llamar, que vayas a su casa. Pero antes de que le hable aquí, el Espíritu le dice a Cornelio, a Pedro, no rehuses en ir con ellos. ¿Por qué no le dice no rehuses en ir con ellos? Porque Pedro, que era un creyente en Yeshua, salvado por el sacrificio de Yeshua y la sangre que estaba sobre él, caminando en el nuevo pacto, no se acercaba a los gentiles. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ningún gentil había llegado. No estábamos trabajando con la comunidad gentil. ¿Qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo le advierte, porque yo estoy seguro que Pedro no le hubiese dicho: yo no voy con gentiles, y menos con un soldado romano,
que nos ha subyugado bajo el imperio de Roma. Cuando Pedro accede a ir porque Dios le habla, Pedro va a la casa de Cornelio y cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio lo recibe y Pedro le dice, ¿para qué me habéis mandado a llamar? Y cuando lo manda a llamar, Pedro le dice, ustedes saben cuán desagradable, cuán abominable es para un judío. Pedro no se identificó como cristiano, aunque ya en el capítulo anterior oíamos que ya fuera de Israel se le llamaban cristianos. Él no se identificó como cristiano. Entonces, para un judío entrar en la casa de un gentil, entonces entendemos que Cornelio, aunque era piadoso, oraba a Dios y daba no era un judío converso. No había pasado por el rito de la circuncisión o por la ceremonia de la circuncisión. Pero Dios me mostró que no llame yo inmundo y común a lo que Dios ha limpiado. Entonces Pedro entiende ahí lo de la visión. Entra y cuando entra, quiero que vayas conmigo ahí al capítulo 10, versículo 44. Capítulo 10, versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aquí hay una grave problemática, porque el fariseísmo entendía que el Ruach HaKodesh no podía caer sobre los gentiles. Era solo para los judíos. Solo para los que estaban en el pacto. Entonces, cuando ellos ven eso, ven que los gentiles reciben también el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ¿para qué me mandaste a llamar? Y entonces, bueno, porque es que Dios me mostró y háblame, dime por lo que yo vi. Explícame que no lo entiendo. Y Pedro lo explica. Pedro ni siquiera, ven aquí que voy a para que reciban el Espíritu Santo. No, Pedro no estaba. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó solo y llenó a los que estaban allí, que eran todos los griegos y los romanos que estaban en la casa, amigos de Cornelio, que no eran creyentes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, ante esa experiencia, Pedro queda más consternado aún. Porque en el versículo 47, Pedro le pregunta. ¿Cuál es la pregunta de Pedro? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Cuando está hablando en plural. O sea, ¿quiénes son los que habían venido con él? Los hermanos de la circuncisión. Si usted sigue leyendo, está hablando de los hermanos de la circuncisión y dice, bueno, pero si estos tienen el mismo Espíritu Santo como nosotros, que no lo tenían, y ahora lo tienen como nosotros, que nos impidan que nosotros le hagamos una tevilá. Y Pedro es el que abre la puerta. A los primeros que llegan son Cornelio y todos esos amigos de Cornelio que habían llegado y formaron parte. No es hasta a partir después del capítulo 13, cuando Pablo es llamado a las misiones, o sea, desde el 9 al 13, que pudieron haber pasado años, porque lo leímos en el capítulo, que había quedado un año allí, es que Pablo va a hablarle a los gentiles. No es Pablo el que le abre la puerta, es Pedro quien abre la puerta, y en el capítulo 15 del libro de los Hechos, Pedro apoya a Pablo en esa misión. Muy bien, Rabino, muchas gracias. Yo sé que no es nada sencillo poder explicar todo esto que usted ha explicado en solamente 16 o 17 minutos. Por eso es bueno recordarles, queridos amigos, como siempre, que usted puede acceder a hablar directamente con el rabino William Ferrer por si le quedó alguna duda o algún comentario al 305-474-0649. Repito nuevamente, tome papel y lápiz, 305-474-0649. También, si usted tiene un pedido de oración específico, no deje de comunicarse a este número de teléfono con nosotros. Recuerde que el Dios que predicamos es un Dios extremadamente poderoso, capaz de suplir cualquier necesidad. Comuníquese con nosotros al 305-474-0649. Muy bien, y ahora sí, recordarles que este programa, como siempre, fue auspiciado por la Congregación Mesiánica Sar Shalom, que se encuentra ubicada en el 618 West 28 Street de la ciudad de Hialeah, y sus días de reunión son los sábados a las 11 a.m. con su lindo servicio de Torah. Muy bien, también recordarles que usted puede volver a escuchar este programa en nuestra página de Facebook. Nos busca como Retornando a Nuestras Raíces, y a partir del lunes a la noche usted puede volver a escuchar este programa una vez más. Y ahora sí, lamentablemente nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo, donde ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar aquí, en esta cita dominical en la 87.7 FM, para que juntos podamos seguir retornando a nuestras raíces. Yabu Tov, feliz semana para todos. Shalom.